Hola, os sigo comentando de la ordenanza del IBI, de la nueva ordenanza del IBI que hemos aprobado provisionalmente y está en periodo de exposición pública. Me vais a permitir que comience por haceros una consideración personal. Yo soy una enamorada de la política tributaria, de la política fiscal. Lo soy desde que en la universidad nuestro profesor de política tributaria nos dijo que no hay nada que modifique más a la sociedad, la forma de actuar de la sociedad, como los impuestos, que ninguna campaña de comunicación, ninguna campaña de educación sirve tanto como el bonificar o penalizar ciertas acciones vía impuestos. Desde ese momento la verdad es que creo que todos mis compañeros y yo nos enamoramos de una asignatura que siempre es muy complicada, muy ardua y que no es fácil que emocione a chavales de 18 o 20 años. Así que, como os digo, siempre he mirado los impuestos como una forma de transformación de la sociedad. Dicho esto, no quiere decir que me gusten los impuestos altos, para nada. Yo soy una persona liberal, yo pertenezco a un partido liberal. Los partidos liberales abogamos mucho por mantener un nivel impositivo bajo, pero suficiente. Sabemos que los servicios públicos se pagan con nuestros impuestos. Soy una persona que está muy en contra de la evasión fiscal, del que no paga impuestos, porque para mantener un nivel impositivo bajo es necesario que entre todos contribuyamos al sostenimiento de los servicios públicos. Como podéis imaginar, cuando accedí a la Concejalía de Economía y Hacienda, me propuse realizar una serie de modificaciones fiscales porque, sinceramente, nuestras ordenanzas las veía muy obsoletas, muy poco claras, justamente lo que a una persona que le gusta la política tributaria no le gusta. Ordenanzas que son difíciles de entender, que no están adaptadas a la realidad. En fin, ya os digo que me propuse realizar una serie de modificaciones en nuestras ordenanzas fiscales. Es cierto que yo quería empezar por nuestra peor ordenanza, la antigua ordenanza de plusvalía. La veía la peor ordenanza del Ayuntamiento de Galapagar, con diferencia, sobre todo la peor ordenanza teniendo en cuenta que se refería a un impuesto que suponía un gran ingreso para el Ayuntamiento de Galapagar. Así lo manifesté más o menos, yo creo que fue como a principios del 2020. Bueno, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que la realidad te termina imponiendo. Empezamos por el IBI. ¿Por qué empezamos por el IBI? Pues hay dos hechos muy claros que marcan por qué la primera ordenanza a modificar tenía que ser la del impuesto de bienes inmuebles. Primero se inició un movimiento vecinal, un movimiento ciudadanos de impulso a la instalación de placas fotovoltaicas en Galapagar. Este movimiento vecinal, además, no tuvo nada que ver con el incremento actual de los precios del coste de la energía, porque, si recordáis, se inició a principios del 2021 y, la verdad, hay que decirlo, en el 2021, como todavía estábamos inmersos en la pandemia, el coste de la energía era relativamente bajo comparado con el 2019. Así que es un movimiento vecinal que se inicia porque querían transformar la sociedad y querían que Galapagar apostara por las energías renovables. A esto hay que añadirle que la señora Celia Martel propuso como primera modificación el impuesto de bienes inmuebles, fue la primera que la puso encima de la mesa, y además propuso una bajada del tipo impositivo. Por supuesto, si existe un movimiento ciudadano que quiere bonificar las energías renovables y además existe gran parte de la corporación que estábamos dispuestos a reducir impuestos, había que empezar por el IBI y había que dejar la plusvalía para más tarde. Hoy os voy a hablar de esa gran modificación que hemos introducido en la ordenanza de bienes inmuebles, y es que por fin Galapagar es un municipio que bonifica la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de las energías provenientes del sol. Esto que os estoy diciendo que suena tan rimbombante es que es exactamente lo que nos deja bonificar la ley reguladora de haciendas locales. No podemos bonificar la energía eólica, la aerotermia, etcétera. Solamente podemos bonificar los sistemas de aprovechamiento de energía proveniente del sol. Y lo hemos hecho en la máxima cuantía que nos permite la ley bonificar, que es el 50%. La ley luego lo deja todo muy abierto. ¿Cuántos periodos impositivos, por qué importe, etcétera? Todo eso lo deja en nuestras manos. Como os he comentado, yo creo que los impuestos pueden servir para modificar conductas,
Por eso era importante que la bonificación no sirviera para poner un par de placas solares. Para que haya bonificación, el autoconsumo tiene que representar al menos el 40% de tu consumo energético. Esta bonificación se podía haber aplicado en Galapagar desde hace al menos una década y os voy a comentar por qué sé que es desde hace al menos una década. En mi domicilio estuvimos estudiando la posibilidad de instalar placas fotovoltaicas más o menos a lo largo del 2009-2010. En esos momentos nos dimos cuenta que había muy pocos municipios en España que tuvieran bonificadas la instalación de placas fotovoltaicas y que era algo que la ley permitía. Había municipios que estaban apostando por las energías renovables y otros claramente que no apostaban por las energías renovables. Entonces fue cuando descubrí a la Fundación Renovables. Si no la conocéis, la verdad es que es una fundación que yo os recomiendo. Es una fundación que nace para sensibilizar a la sociedad acerca del cambio de modelo energético, apostar mucho más por las energías renovables. Tiene un patronato que la dirige, formado por profesionales de muy distintos ámbitos. No os creáis que son todo ecologistas locos. Está formado por gente vinculada al mundo de la empresa, al mundo sindical, al mundo de las asociaciones, por supuesto también a organizaciones ecologistas, y sobre todo sirve de asesoramiento para todo eso que se llama transición energética. Ahora están muy de moda las energías renovables, ahora se está hablando mucho de transición energética, pero la verdad, como os digo, esto es algo que empezamos muchos a valorar hace más de una década. Es más, el presidente actual lleva trabajando en las energías renovables desde 1978. Como hubo ese impulso por modificar rápidamente la ordenanza del IBI, lamento no haber tenido tiempo para contactar con ellos, porque una de las labores que hace esta fundación es de asesoramiento no tan solo a los consumidores, bien sean empresas o bien sean particulares, es que también asesoran a las administraciones acerca de cuáles son las mejores fórmulas. Casi todos los requisitos que están recogidos en nuestra ordenanza están extraídos de las recomendaciones de la Fundación. Esta bonificación no cubre el 100% del coste de la instalación. No podemos estar sufragando los gastos de instalación de las placas fotovoltaicas. No se trata de eso, se trata de ayudar a instalar las placas fotovoltaicas. Por lo tanto, como mucho solamente se cubre el 40% de la instalación, el 60% si además de placas fotovoltaicas se han instalado acumuladores. No solamente vamos a ayudar a el coste de la instalación de las placas fotovoltaicas, sino vamos a conseguir que en un futuro la gente cambie y que se vuelvan cada vez más autosuficientes en su consumo energético. Bien, como os comento, este movimiento vecinal comienza en el 2021 y las bonificaciones por ley no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Estuvimos dándole muchas vueltas a cuál era la fórmula. Aquí quiero agradecer mucho a todos los técnicos del ayuntamiento que apuntaron a cuál era la fórmula posible para que todos aquellos que ya estaban instalando sus placas fotovoltaicas, sobre todo aquellos que ya habían instalado placas fotovoltaicas en años anteriores, no perdieran esta bonificación. Esto está recogido en la letra F. Os la voy a leer literalmente. Esta bonificación tiene carácter rogado, en consecuencia se concederá si procede a solicitud de la persona interesada. La solicitud podrá presentarse en cualquier momento durante los 5 años siguientes al año de la instalación y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite y los 4 periodos impositivos siguientes. Realmente esto quiere decir que todos aquellos que hayan instalado placas fotovoltaicas a partir de 2018, si esta ordenanza es aprobada definitivamente, se podrán beneficiar de una bonificación del 50% en su recibo del IBI durante los 5 años siguientes, durante el 2023, el 2024, el 2025, el 2026 y el 2027. Bueno, si os he comentado que los impuestos sirven para impulsar o paralizar cierto tipo de actuaciones, creo que uno de los ejemplos más claros los podemos tener en el impuesto al sol, que llegó de la mano de José Manuel Soria cuando era ministro de Energía en octubre del 2015. El impuesto al sol era un impuesto por instalar energías renovables, pero no desengancharse de la red eléctrica. No estaba destinado a los pequeños consumidores, no estaba destinado a las instalaciones de uso residencial,
porque la verdad estábamos exentos todos aquellos que fuéramos a instalar sistemas fotovoltaicos de potencia menor a 10 kilovatios, es decir, la mayoría de los hogares españoles. Pero sí es cierto que ya simplemente el hecho de conocer que había un impuesto al sol desincentivó mucho el que la gente se interesara por las energías renovables como alternativa. Además, consiguió su objetivo, que era que muchas empresas que podían haber logrado reducir sus costes energéticos no instalaran placas fotovoltaicas. Esto es algo que creo que vamos a pagar muy caro, porque cuando en España hablamos de inflación, uno de los principales factores de que se nos dispare la inflación son precisamente los costes energéticos. Pero ya os digo, durante 3 años en España tuvimos un impuesto al sol, por cierto, un impuesto al sol que luego la Unión Europea declaró ilegal. Puede tener cierto sentido que tú, si estás conectado a la red eléctrica, tengas que pagar algo, pero es muchísimo mejor permitir que el consumidor compre, genere, almacene, venda energía. Es decir, la energía es un bien que tú estás produciendo en tu domicilio y de repente negocias con él. Eso es mucho más efectivo que el imponer un impuesto al sol, que es lo que os digo. Simplemente por saber que había un impuesto al sol se consiguió el efecto negativo de que muchos inmuebles de uso residencial que no estaban sujetos a ese impuesto, pues ya muchos consumidores no se interesaran por las placas fotovoltaicas. Realmente este es uno de los motivos de mayor satisfacción de esta ordenanza. No solamente recogemos por fin una bonificación que podíamos haber recogido desde hace más de una década, una bonificación que creo que ahora con este incremento de costes de la energía estáis agradeciendo todos ese impulso que hubo a la instalación de placas fotovoltaicas, que además sabíamos que se estaban instalando muchas placas fotovoltaicas, no queríamos que perdierais esa bonificación, no queríamos retrasar tampoco la instalación y encontramos la fórmula legal, la fórmula jurídica para introducir que no se perdiera este beneficio fiscal. Me siento muy, muy orgullosa de haber sido la corporación que hemos introducido esta bonificación. Ya sabéis que además no solamente hemos introducido bonificación en el recibo del IBI, sino que también el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que también podía ser bonificado las instalaciones de placas fotovoltaicas. Es una corporación, por supuesto, que apuesta por las energías renovables. Las energías renovables son el futuro y lo estamos viendo. No podemos tener tanta dependencia energética. Ya basta de impuestos al sol. El impuesto al sol supuso una paralización del autoconsumo en España. España es uno de los países con mayor número de horas solares de Europa y éramos uno de los países donde menos instalaciones de aprovechamiento de energía solar había. Tenemos que legislar pensando en el futuro y lo que os digo, puede tener por supuesto un trasfondo ecológico. Estamos además comprometidos con el mundo a bajar la emisión de gases de efecto invernadero, pero sobre todo, hagámoslo pensando en cuál es nuestro potencial energético, que no es el petróleo, que no es el gas, que no es otro que las energías renovables. Un gran país donde hay horas de sol prácticamente en todo el territorio nacional. Esa es nuestra ventaja competitiva de futuro, saber sacar rendimiento a las energías renovables. En otro vídeo seguiré comentando más del tema de las bonificaciones. Está quedando extenso. Es la parte de la ordenanza que más se ha modificado. Para que os hagáis una idea, nuestra antigua ordenanza apenas tenía un par de páginas dedicadas a las bonificaciones al IBI y nuestra nueva ordenanza tiene 4 páginas. Así que os sigo contando. Muchas gracias.